Hola, soy la hermana Merce, soy esclava carmelita de la Sagrada Familia, tengo 40 años recién cumplidos y soy de Cuenca. Bueno, voy a contaros un poco de qué manera me llamó Jesús. La verdad es que mi familia es una familia católica, mis padres siempre nos han llevado a catequesis desde que éramos pequeños, hemos ido a misa los 5 juntos porque tengo otros 2 hermanos y siempre, bueno, no sé, pues una familia normal, católica, de compartir, ¿no?, siempre la fe, pero es verdad pues que tampoco nunca me había planteado exactamente qué es lo que quiere Jesús para mí, ¿no? Hasta que, bueno, hay como momentos muy pequeños, ¿no?, que con el paso del tiempo he descubierto que Dios pues los puso ahí para despertar pues su amor en mí, ¿no? Y el primer momento que yo recuerdo tenía como 8 años y el sacerdote de mi parroquia, Jesús, pues nos anunció que se iba a Bolivia de misionero. Y entonces ese día pues la parroquia estaba hasta arriba de gente porque era un hombre muy querido y se despidió de todo el mundo. Y cuando él contó en la homilía que se iba de misionero a ayudar a la gente que está en Bolivia y tal, pues es verdad que yo reconozco que en mí salió como un deseo de, pues yo también quiero ser misionera, ¿no? Yo quiero también ayudar, quiero llevar a Jesús a los demás. Pero reconozco que fue, o sea, un deseo como silencioso en mi corazón, porque pues no lo expresé a nadie, ¿no?, tampoco. Y bueno, con el paso del tiempo pues llegué a confirmarme y bueno, pues de desgracia, como pasa con muchísimos jóvenes y en muchísimas parroquias en España, pues cuando llegó el momento de la confirmación todos mis compañeros de catequesis desaparecieron. Y en la parroquia, pues es una parroquia pequeñita de Cuenca, Santa Ana, y bueno, pues no había grupo de jóvenes, no había recambio y entonces pues tuvimos que buscar en otro sitio, ¿no? El Señor es siempre providente, siempre providente. Y entonces yo estaba en tercero de la ESO en ese momento y tenía un profesor de religión, un sacerdote, Carlos, que, bueno, pues que a mí me apasionaba porque era un señor muy inteligente, una persona que siempre nos aportaba muchísimo en las clases. Y entonces un día llegó y dijo, bueno, tengo una propuesta para vosotros. ¿Quién se vendría este verano de campamento con mi parroquia? Y entonces yo, así como automáticamente dije, pues yo me voy de campamento, ¿no? Y bueno, creo que esa fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque es verdad que no dependí de nadie porque ninguno de mis amigos venía y entonces pues fue como un poco a la aventura, ¿no? Pero eso me abrió la puerta a una de las parroquias de Cuenca que en ese momento tenían muchos jóvenes, me abrió la puerta a conocer a muchos de ellos, ¿no?, que se convirtieron en amigos, verdaderos amigos en la fe y eso, bueno, pues abrió la puerta pues a que yo me comprometiera a luego ser monitora del campamento, a que empezara a ser catequista en esa parroquia, a que, bueno, empezara a generar vínculos también con la gente de la parroquia y eso pues me ayudó muchísimo a encontrarme con Jesús, la verdad. Y en ese momento pues el Señor nos regaló en Cuenca una unión con las parroquias muy fuerte y bueno, pues apareció el campamento Juan Pablo II, ¿no? Con lo que significaba eso para todos nosotros, que muchos pues habíamos ido ya a la JMJ del 2000 en Roma, que para mí fue pues un encuentro grandísimo con el Señor. También el testimonio de Juan Pablo II en su enfermedad y la grandeza de ánimo de una persona como él, ¿no? Y bueno, pues todo eso fue, o sea, era como un caldo de cultivo que en mí iba creciendo pues un poco inconscientemente, la verdad, porque yo iba recibiendo, ¿no?, iba dando también y bueno, pues ahí el Señor iba actuando de alguna manera, ¿no? Así que llegó el momento de irme a Madrid, porque bueno, terminé segundo de bachillerato y decidí que iba a hacer arquitectura. Así que esto es muy gracioso porque me dieron la noticia de que había entrado en arquitectura mientras íbamos por las cintas transportadoras del aeropuerto de Madrid camino de Toronto.
Bueno, pues eso, después de hacer segundo de bachillerato, en septiembre pues empieza la aventura universitaria y bueno, mis padres habían elegido una residencia de religiosas pequeñita, que la verdad es que era como una pequeña familia, así que pues fue como muy fácil la integración y tal, y empecé a estudiar arquitectura en la Politécnica de Madrid, ¿no? Que era como, bueno, pues era un sueño, la verdad. Y bueno, pues la carrera pues exigió mucho tiempo, mucha dedicación, mucho estudio, muchas horas sin dormir. Los arquitectos dormimos poco por lo general y bueno, pues yo creo que en todo eso también el Señor fue haciendo, ¿no? Me regaló grandes amigos en Madrid, conservó los amigos que me había regalado también en Cuenca, ¿no? Y que realmente para mí fueron pues un pilar fundamental pues en la forma de entender la fe, la comunidad también. Y bueno, pues ahí fui creciendo. La verdad es que el tiempo de la universidad, pues ahora lo miro y se pasó súper rápido, pero es verdad que yo creo que inconscientemente el Señor estuvo muy presente, ¿no? No es que yo en la universidad rezara muchísimo, ni tuviera una relación con el Señor así súper estrecha, ¿no? Pero es verdad que no dejé de ir a misa los domingos y creo sinceramente que la Virgen me mantuvo al lado de Jesús. Y voy a explicar esto porque el sacerdote de la parroquia en la que estaba colaborando en Cuenca pues es fan absoluto del rosario y tuvimos la gran suerte de que nos lo contagió, ¿no? A veces nos reíamos de él porque cuando nos íbamos de convivencia o terminábamos un día agotadísimos del campamento, eran las 2 de la mañana y decía, ¿un rosario? ¿No? Entonces, es verdad que yo reconozco que a mí eso me ayudó. ¿Por qué? Pues porque el trayecto que había entre la residencia y la facultad, pues todos los días era un rosario, ¿no? Porque además bajaba andando y esa fue como mi oración durante prácticamente los 5 años los 6 años de la carrera en Madrid, ¿no? Y bueno, pues eso, pasó Madrid, pasó la carrera, ¿no? Llegó un momento, todos los veranos la Delegación de Pastoral Juvenil pues organizaba como una actividad peregrinación, ¿no? Pues habíamos ido a Roma, ¿no? Habíamos ido a Canadá, a Toronto, habíamos ido a Lourdes y en el verano en el que yo terminé tercero de la carrera, pues era, creo recordar, un encuentro nacional de jóvenes o algo así en Javier y entonces pues fuimos a participar allí. Y nosotros llegamos desde Cuenca en autobús a Pamplona y no me acuerdo cuál era la parroquia en la que nos alojaron, ¿no? Pero sí me acuerdo perfectamente cómo era la capilla en la que estuvimos rezando ese día, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que Chema ese día expuso el Santísimo y yo estaba de rodillas y él nos invitó, ¿no? A una cosa que a mí se me ha quedado como muy grabada y es no puede haber un joven cristiano que no le haya preguntado alguna vez en serio al Señor ¿qué quieres de mí? ¿Se lo habéis preguntado en serio? ¿Qué quieres de mí? Y entonces yo dije, no se lo has preguntado nunca en serio, ¿no? No se lo has preguntado nunca en serio. Entonces, ese día, delante del Santísimo, yo hice como esa oblación, ¿no? ¿Qué quieres de mí? O sea, estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, es verdad que la carrera me estaba apasionando, pero yo percibía en el fondo de mi corazón había algo, ¿no? que todavía no acababa de encajar, ¿no? De hecho, mis amigos pues siempre tenían como no, bueno, si vas a acabar en las misiones o vas a acabar por ahí en algún sitio porque había algo que no acababa como de cuadrar. Y nada, bueno, pues obviamente en esa oración no pasó nada, porque a veces, la mayoría de las veces Dios permite que no pase nada, ¿no? Y terminó esa peregrinación y a la vuelta paramos en Lerma. Y entonces todavía no eran las Jesu Comunio, pero eran el inicio de esa experiencia, ¿no? Y
Y entonces yo recuerdo que me enfadé mucho con el sacerdote porque estaba muy cansada, quería que llegáramos a Cuenca pronto y tal, y entonces, pero es que ¿por qué tenemos que parar aquí y tal? Y dijo, no, es que es muy importante, yo quiero que tengáis esta experiencia y tal, porque en Cuenca no había como muchas comunidades así jóvenes, ¿no? de vida contemplativa. Y entonces pues paramos allí y yo entré al locutorio enfadadísima, o sea, sin ningunas ganas, pero ningunas ganas de que nadie me contara nada, o sea, rollos cero, ¿no? Y entonces me senté literalmente en una esquina o sea, estuve en plan adolescente enfadada, o sea, ya está, vamos a ver si pasa esto rápido y nos vamos. Y yo esa tarde experimenté pues que conforme iba pasando el tiempo, y yo escuchaba a esas hermanas, ¿no? Y las escuchaba cantar y contar sus testimonios. Además, claro, me tocaron especialmente, ¿no? Porque todos eran como, pues he estado estudiando teleco, he estudiado ingeniería de no sé qué, he estudiado... Y yo, o sea, yo notaba como con cada palabra que ellas decían, había algo en mí que empezaba a cambiar, ¿no? Al menos... Y entonces, cuando ya terminamos y nos fuimos, éramos muchos, entonces tampoco tuvimos la oportunidad como de hablar con ellas personalmente, ¿no? Pero cuando salimos del locutorio, yo iba con una amiga y entonces en ese momento le dije, digo, madre mía, digo, no me importaría nada tener una vida como la de estas mujeres. Y entonces mi amiga me miró y me dijo, pues a mí sí. Y yo dije... O sea, no voy a volver a decir nada de esto a nadie, prometido, ¿no? Y entonces, pues nada, yo me callé, terminó el verano, me fui a Madrid otra vez, ¿no? Y volví a retomar el ritmo frenético de proyectos, dormir poco, estudiar mucho, amigos, parroquia en Cuenca, bueno... Una vida así como, pues, o sea, normal, realmente es que una vida normal, ¿no? Lo que pasa es que conforme se acercaba a quinto, ¿no? Y conforme pues se acercaba como el momento de terminar la carrera, yo notaba en mí como que algo faltaba. O sea, estaba bien, estaba muy contenta, había hecho un esfuerzo muy grande por terminar la carrera, las notas eran buenas, realmente mi vida estaba bien, ¿no? Pero yo decía, solo esto no sé si es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Entonces la clave me la dio como ver la última nota de la carrera. O sea, yo recuerdo que fuimos un grupo de amigos, ¿no? A ver la última nota que nos habían colgado y en ese momento yo experimenté una tristeza enorme. O sea, la nota era buena, era buenísima. Pero yo en ese momento dije, es que no es esto, es que no es esto, ¿no? Y de hecho, o sea, fue como, no sé, o sea, como una tristeza que en ese momento me hizo ser como muy consciente, ¿no? Porque es verdad que había habido momentos como que sí, como que no sabes exactamente qué es lo que está pasando, pero en ese momento fue como fijo, o sea, esto no es, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues con la euforia de, pues no sé, pues mi familia, mis amigos, no sé, los chicos con los que, el grupo de amigos con el que habíamos terminado la carrera, ¿no? Que esa noche, pues lógicamente nos fuimos a celebrarlo, pues yo esa noche fui a celebrarlo y al rato me fui porque de momento tienes poco que celebrar. Así que, bueno, providencialmente, esa nota fue como justo antes del Puente de la Inmaculada, ¿no? Y esas Navidades, mi familia es de San Clemente y bueno, íbamos a pasar la Nochebuena allí. Como yo no, o sea, ya estaba de vacaciones literalmente porque tenía que empezar el proyecto de fin de carrera, pero no lo iba a empezar hasta enero, pues no tenía mucho que hacer. Entonces, cuando nos fuimos a San Clemente para celebrar la Nochebuena, pues estuve como 3 o 4 días con la amiga esta, con la que le había dicho hacía 3 años o 2 años y medio que igual esto era una posibilidad, ¿no? Y entonces íbamos paseando por la calle y nos encontramos con la hermana Omi, que es una esclava carmelita. Y entonces la hermana Umi pues nos dijo, oye, ¿tenéis algo que hacer? ¿Os vendría bien ayudarme? Y yo digo, pues sí, mira, nos has pillado en un momento en que no tenemos nada que hacer en nuestra vida, así que
te podemos ayudar. Y entonces estuvimos toda una tarde trasladando colchones de un lado a otro en un convento del siglo XVI, que hacía un frío de morirse, porque todas las esclavas carmelitas iban a pasar la Navidad allí, ¿no? Y yo reconozco que fue la tarde más feliz de mi vida. No, o sea, es como, no sé, esto es que uno lo piensa y dice, es que es paradójico total, porque o sea, has acabado de terminar arquitectura y la tarde más feliz de tu vida es trasladar colchones de un lado a otro. Bueno, pues el caso es que cuando llegó la noche, pues empezaron a llegar algunas hermanas y una de ellas me tocó las manos y dijo, madre mía, qué manos más frías. Digo, es que aquí hay una temperatura que, vamos, los jamones se curan fenomenal. Y entonces me dijo, manos frías, corazón caliente. Y yo, así como muy natural, le dije, bueno, no creas, ¿no? Y bueno, el caso es que a los 2 días, un poco inconsciente, la verdad, yo decidí escribir un correo a esa hermana. Y decirle pues que estaba pasando por un momento complicado, que no entendía muy bien lo que me estaba pasando porque yo había terminado arquitectura, estaba muy contenta, me había ido muy bien, lo suyo era que yo tuviera mucha emoción por terminar el fin de carrera y ponerme a trabajar, pero que de repente era como si me faltara algo. Entonces yo le escribí un correo larguísimo y contando todos estos rollos. Y ella me contestó pues como una forma muy sencilla, no te preocupes, rezo por ti, ya verás cómo el Señor pues te va a enseñar el camino. O algo así, respondía, ¿no? Pero era como una respuesta muy corta. Entonces, bueno, pues ya está, yo me fui a hacer ejercicios espirituales con los jóvenes de mi parroquia en febrero y ahí vi claro que Dios quería algo más y que había que dárselo. Así que, bueno, no dejé de hacer el fin de carrera porque ya, o sea, esto había que rematarlo, lógicamente. Tampoco sabía muy bien en ese momento qué es lo que Dios quería, ¿no? Entonces, bueno, pues era cuestión de discernir, ¿no? Pero es verdad que en esos meses, pues entre lo que había pasado en Navidad con las esclavas carmelitas, ¿no? Que además yo tuve oportunidad de ir más veces a Cuenca. Y aunque ellas no estaban en la parroquia y por eso tampoco me la había cruzado con ellas, o sea, yo sabía que existían, las conocía, ¿no? Incluso conocía su nombre, pero es verdad que nunca había trabajado con ellas, ni las había visto trabajar de cerca, ¿no? Entonces es verdad que en esos meses pues yo tuve como oportunidad de compartir más con algunas de ellas, ¿no? Y entonces empecé a descubrir que, o sea, que la vida encajaba, ¿no? Que de repente, o sea, que yo vibraba con estar en la parroquia, con trabajar con los jóvenes, con dar catequesis, con la vida que se generaba en la parroquia, ¿no? Y que el carisma que ellas vivían era justo ese, ¿no? Entonces, o sea, de repente es como si, la experiencia como eso, las piezas encajan, ¿no? O sea, de repente no hace falta que me vaya súper lejos, o sea, lo que estoy buscando está aquí. Y bueno, pues empecé se lo dije al sacerdote de mi parroquia, que no se asombró nada de lo que le estaba diciendo. Empecé a hablar con una hermana y bueno, en cuanto terminé el proyecto fin de carrera y lo entregué, pues estuve trabajando como 3 meses o así y decidí hacer una experiencia y dejarlo, ¿no? Y decirle que sí al Señor, porque en realidad ya no tenía mucho más sentido seguir alargando esto, ¿no? Entonces, o sea, es verdad que no sé, o sea, tampoco no fue como una cosa súper asombrosa, ni de repente un día estar en la capilla y sentir que tienes que dar un paso, sino que, o sea, yo considero que mi vocación es como, bueno, o sea, cuando uno vive cerca del Señor, creo que el Señor va respondiendo en la vida, ¿no? Y te va colocando las cosas como de forma muy natural, ¿no? Entonces, pues realmente no, o sea, me costó, o sea, bueno, costó dejar algunas cosas, ¿no? Pero no fue, o sea, no fue súper doloroso ni súper dramático, ¿no? Yo creo, o sea, considero que el Señor lo hizo con mucho cariño conmigo, la verdad, ¿no? Y bueno, pues ya está. En septiembre del 2009 entré, me fui a Chauchina, que es un pueblo de Granada en el que tenemos una casa,
Y allí pues aprendí a dar los primeros pasos como esclava carmelita, ¿no? Y bueno, luego hice el noviciado en Cuenca, me vine a Ávila, justo el año que hacía la profesión temporal, y en Ávila he estado casi todo el tiempo, excepto 2 años. Y aquí, pues, bueno, cuando la primera vez que me despedí, les dije en la parroquia que me habían enseñado a ser monja, ¿no? Yo creo que ha sido un poco así, ¿no? Aquí he aprendido qué es ser esposa, ¿no? Y qué es también ser esclava carmelita. Así que, bueno, pues esto, ¿no? Es la experiencia de que la vida encaja, ¿no? Cuando uno se pone a tiro de Dios. Y bueno, pues ahora ya a lo que me dedico fundamentalmente pues es a trabajar en las parroquias, ¿vale? Nosotros no tenemos apostolados propios, solo el campamento de verano, que además está abierto como a la necesidad de la parroquia, o sea que no es que sea una cosa exclusiva, sino que pues lo ofrecemos para que la pastoral pues, de las parroquias y de las diócesis se enriquezca de alguna manera, ¿no? No tenemos pastoral propia y eso significa pues que estamos pringadas a tope en la pastoral de las parroquias, ¿no? Desde los enfermos, los niños, las familias, los jóvenes, bueno, pues todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Lo que significa vivir en una parroquia, ¿no? Y es verdad que nuestro carisma, que es mucho de la Sagrada Familia, ¿no? y de la experiencia de Nazaret, vivimos mucho de eso, pues yo creo que ayuda a la parroquia, ¿no? Ayuda bueno, en el sentido de la sencillez y de la manera de formar familia, ¿no? De hacer familia dentro de la parroquia, que siempre a veces es un reto porque cuando somos diferentes juntarnos a veces es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, desde nuestra experiencia, ¿no? de vida comunitaria y de qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros desde Nazaret, pues también contagiar eso es una oportunidad, ¿no? Y entonces sentimos una llamada muy especial, pues eso, trabajar con los niños, los jóvenes y las familias desde la catequesis, ¿no? Y bueno, es verdad que también es como una llamada un poco personal dentro del carisma, ¿no? Pero reconozco, ¿no? Pues que la vida de la parroquia me apasiona, ¿no? Que me parece una oportunidad preciosa para anunciar el Evangelio a todos, ¿no? No es porque es verdad que en la parroquia caben todos y pues eso es una experiencia como muy de fraternidad universal y eso pues es bonito, ¿no? Entonces, acompañar a los niños y a los jóvenes y con ellos también a los padres pues es algo que en la parroquia ahora pues estamos trabajando mucho, ¿no? Y que entiendo que está dando muchos frutos y además frutos muy bonitos. Así que esa es un poco mi experiencia.